Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Les mando desde aquí un abrazo fuerte y bueno, pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos, de estar juntos, de poder tener un abrazo, convivir, platicar. Algunos hasta podemos al final juntarnos, tener una plática. Algunos otros hasta podemos hoy comer juntos y todo eso gracias a Dios y en todo eso nos edifica. Muy bien, mandamos un saludo a todos los que están también en internet, que Dios los bendiga mucho. Sé que no es lo mismo que estar de manera presente, pero bueno, que Dios les bendiga a través de estos medios, ¿no?, tecnológicos y todo, que Dios les bendiga muchísimo. Muy bien, vamos a empezar. Si ponemos la primera lámina, ahí está. En la enseñanza pasada habíamos estado viendo sobre el propósito, la importancia de guardar el día de reposo y para eso, para saber lo importante que es, hay que entender cuál es su propósito. Y pusimos ese muy sencillo. Quizás se puede completar con algunas cosas más, pero para que uno lo tenga claro y en su mente, es bueno tener eso, ¿no? Descansar física y mentalmente del trabajo y acercarse a Dios sin afanes. Ese es el propósito. Descansar física y mentalmente. Y siguiente lámina, por favor. Y algunos objetivos secundarios es fortalecer las relaciones familiares. Nada como un día como este para sentarse con la familia, disfrutar de los hijos, de la esposa, fortalecer esa relación, o a veces en espacios más grandes con los abuelos, los tíos, ¿no?, otros familiares, y por qué no, a veces hasta con algunas personas, amigos que a lo mejor de algún momento se tuvieron y que se quiere platicar con ellos, compartirles algo, ¿no?, bendecirles, edificarles. Pues hoy es un día muy especial. ¿Qué más? Siguiente, provocar una oportunidad para el compañerismo entre el pueblo de Dios. Aparte de nuestra familia, pues está esa oportunidad. Y entre más tengas ese momento, pues híjole, la relación se va edificando, la relación se va fortaleciendo mucho. Hemos dicho mucho acerca de que el ser humano es un ser biopsicosocial. Significa que necesitamos de esas relaciones, de esos abrazos, de esas palmaditas, ¿no?, en la espalda, de ese contacto físico, visual, auditivo, de que otros nos escuchan, de que otras personas ya están ahí comprendiéndonos. Qué importante es eso. Es más, ¿sabe cuántas personas no tendrían que ir a terapia si valoraran el día de reposo? Si tomaran este momento y de verdad se sintieran escuchadas. Hay personas que lo único que necesitan es que las oigan y están en un estrés tremendo, pero el día que se sientan con alguien y te platican todo el estrés y toda la ansiedad que tienen, después de una hora te dicen: gracias, pastor, me ha bendecido mucho, no sabe cuánto, ay, le agradezco a Dios todo. Y tú, no, sí, amén. No hiciste más que escuchar a esa persona, porque Dios nos creó así, como seres que necesitamos ese contacto, ese punto. Y cuando además a ese escucharte le agregas sabiduría, ¿no?, porque te reúnes con hermanos, con personas que de corazón limpio invocan a Dios, no, pues imagínate, ahí están las bendiciones enormes. Y llegas a tu casa y estás fortalecido en tu alma y eso te hace más fuerte emocionalmente y listo. Y al rato ya, ¿cuál terapia, no? Te sientes bien, te sientes con ánimo, emprendes tu trabajo con... Entonces Dios no se equivoca con todo lo que Él ha diseñado.
Muy bien, y de resumen, propósitos del día de reposo, dice descanso físico, mental y emocional, eliminar por un día los deberes cotidianos para enfocar la mente en Dios, tener un periodo más amplio de tiempo para acercarse a Dios con libertad y tener una oportunidad para relacionarnos sin presiones con nuestros seres queridos, sin ya es tarde, ya tengo que irme rápido al trabajo. No sé usted, pero un servidor que tiene su trabajo, no tiene sus desayunos y luego sus comidas como le gustaría, ¿no? A veces comes en 5 minutos rápido. ¿Por qué? Porque luego estoy apretado en mis horarios de clase y dejas un descansito antes y luego rápido tienes que entrar a otra y tienes que comer. Y no sé si usted ha experimentado algo así y uno dice, no me sabe la comida, ¿no? Y cuando nadie te está correteando, cuando nadie te corretea y te puedes sentar a gusto, ¡ay, qué bendición es comer!, ¿no? Y disfrutar y saborear. Y bueno, Dios hizo este día. Entiende que tenemos 6 días que trabajar y echarle todo, y eso va a glorificar su nombre y va a traer una bendición, y por eso nos ha traído este día. Siguiente, ahora sí, el día de hoy te quiero hablar de este tema, el día de reposo, un don. Algunos en casa que me estaban escuchando cuando armaba este mensaje me decían, pero no es un don, es un mandamiento. Sí, es verdad, pero ¿sabe usted que cuando el corazón del ser humano se ha convertido a Dios, los mandamientos ya no los ve uno así, sino los ve como dones que Dios te da, regalos? ¿Cómo cree? Esa es la conversión genuina en un ser humano. Son síntomas que podemos decir de alguien que se ha convertido. El ser humano sin Dios todo lo ve como, tengo que obedecer, tengo que hacer esto, ¿qué dijeron en la iglesia? Tengo que hacer esto, dijo el pastor esto, tengo que hacer esto, tengo que cambiar esto y me tengo que esforzar en hacer esto. Ese es el mandamiento y vive esa persona bajo una ley, ¿no? Pero cuando vivimos bajo la gracia, que no significa que ya no obedezcamos la ley, ¿no? Cuando vivimos bajo la gracia, ya no vemos los mandamientos como algo que debemos hacer, sino como un regalo que Dios nos está dando y como la oportunidad de algo enorme. Los disfrutamos, los obedecemos por un disfrute. Por eso el cristiano ya no vive bajo la ley, vive bajo la gracia. Muchos grupos, ¿no?, que se dicen cristianos han interpretado esto como, no, si ya no estamos bajo la ley, pues ¿por qué tenemos que obedecer este mandamiento de guardar el día de reposo? ¿O por qué tenemos que guardar otros? Ya no han entendido nada, ¿no? Su mala interpretación y su mal corazón de la Escritura. Pero si tú puedes tener un corazón agradecido con Dios y disfrutar y ver al Dios que está dando y qué hay detrás de cada mandamiento, tú vas a ver esto como un don que no debe de despreciarse ni distorsionarse. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Es un regalo que Dios nos ha dado, esta instrucción, que no debemos de despreciar, pero tampoco debemos de distorsionar. Muy bien, hagamos una pequeña oración. Pongamos esta reunión en manos de Dios y dejemos que Él nos bendiga con este regalo. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu ley tan hermosa, tan enorme, tan gloriosa, Señor. Tu ley es enorme, Señor. Nos bendice, nos edifica y tú hiciste muy bien cuando marcaste todos esos límites y dejaste instrucciones en el ser humano y dijiste qué hacer y qué no hacer, Señor. Muchas gracias y gracias por este día tan especial. Déjanos ir entendiendo poco a poco lo enorme, la bendición, la potencia celestial que está detrás de guardar este día, Señor, y de todo lo que encierra, Señor, cuando se guarda tu ley.
Bendice hoy, Señor, de una manera especial. Sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Mire, dice, la ley de Jehová es... Otra vez más fuerte. La ley de Jehová es... No se oyó. Exacto, muy bien. Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, es la segunda parte. Yo le puse ahí versículo 7a, como refiriéndome solo a la primera parte del versículo, que es la que me interesa decir hoy. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y del lado derecho puse perfecta, significa ideal, inmejorable, entera, saludable. Todo eso refiere a cuando Dios está diciendo la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta, ideal, que no se puede mejorar y que además trae salud al alma y al cuerpo. Así es la ley de Dios. Bueno, le digo todo esto para que entonces todo esto vaya cambiando nuestra mente y nuestro corazón y se vaya adaptando a una idea de que qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios. Y por eso sus mandamientos, dice la Escritura, no son gravosos, porque uno empieza a entenderlos que es para nuestro propio bien. Luego dice ahí otra palabrita que puse en negritas, es convierte, ¿no? Y sabe, en los originales también se puede traducir como restaura, refrigera, refresca. La ley de Jehová que es perfecta, fíjese bien, restaura a las personas de una situación tan desastrosa que llevan. Cuando la empiezan a tomar en cuenta, la ley de Dios empieza a restaurarse. Hay un salmo, hay una parte en la Escritura que a mí me bendijo mucho desde hace muchos años, cuando estaba buscando a Dios en mi juventud. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque recuerdo que yo empecé a adoptar todo lo que Cristo indicaba en la palabra. Todo lo empecé como que quita esto, quita aquello. No esperaba yo a que me dijeran el domingo algo, de verdad. Yo no era de los que a ver el domingo lo que me digan. No, yo en la semana hacía y leía y me metía una cosa y leía más en la Biblia, me preguntaba cosas, me confundía más, pero luego ya me aclaraba. Pero lo que entendía, recuerdo que lo iba poniendo por obra y Dios iba restaurando mi alma. Bueno, la ley de Jehová es tan perfecta que hace eso, pero no solo eso, convierte también es refrigera, refresca. ¿Ha tenido usted mucho calor? ¿Ha sentido como cuando esos días que dice uno, una agua de limón con chía, por favor, o de Jamaica, ¿no? Y que está, pero con unos hielitos, que está el vasito sudando y que tú lo tomas y dices, y te devuelve todo, ¿no? Esa es la ley de Dios. Y esta en particular, este mandamiento, eso pretende. Este cuarto mandamiento, uno de sus objetivos es refrescar, refrigerar. ¿Ha visto en las escuelas primarias y preescolares cuando suena la campana del recreo? En México, eso sí me entienden, los que me ven desde México, eso sí pasa. Suena y los niños salen como locos tratando de quitarse de encima otro, y si tienen un maestro estricto, hasta que él dice, pueden salir, se salen, pero salen con todo. Quítales el recreo. No te atrevas a quitarles el recreo a los niños. ¿Por qué? Porque entonces el salón entra yo recuerdo cuando era niño y mi recreo era de 10:30 a 11 de la mañana en la primaria, y a las 11 de la mañana
Esperabas el y decías, ya, otra vez. Ay, te frustraba mucho. Pero recuerdo que a veces daban 11:1 y todos nos volteábamos a ver y decíamos, no ha sonado, 11:5. Y festejábamos en el patio porque decían, están en junta, los maestros están en junta. Y se alargaba el recreo. Eso me pasó a mí. ¿Sabe cuánto disfruté eso? ¿Sabe cuánto de niño decías el recreo largo, recreo? Y disfrutar. Bueno, el día domingo es nuestro recreo, hermanos, amigos. Es el regalo que Dios ha puesto, es tu recreo. Es tu momento, es el momento para venir, recrearte, aventar el trabajo, dejar, es más, hasta dejar los celulares botados por allá y decir, hoy no estoy para nadie. Las personas urgentes, mi esposa, mis hijos, están aquí. ¿A quién más le voy a contestar hoy? Que se quede el celular en otro lado. Hoy es mi recreo, mi día especial. Dios me lo dio, lo quiero disfrutar. Y además, no de media hora como te dan en la escuela, 24 horas de recreo para que el ser humano hoy lo disfrute. Y entonces imagínate, cuando hacemos de este día un día fariseico, que es lo que vamos a ver, y lo empezamos a tornar en no hagas esto, y prohibido esto, y cuidado y hagas esto, y ¡ay, pecador, hiciste esto! Ese recreo se arruina. Ese refrigerio se arruina y no era el propósito de Dios. Pero tampoco el propósito es como, ay, ¿qué importa el recreo? No, eso ya quedó atrás, es una cosa ceremonial que hoy ya no sirve. Pues que lo digan los que no les gusta recrearse, refrigerarse. Yo lo necesito, mi familia lo necesita. Los que luchamos 6 días y trabajamos con todo para glorificar a Dios, necesitamos aventar todo y hoy decir, se acabó, a disfrutar a mis hermanos, a disfrutar de una convivencia, a disfrutar de una comidita especial, a disfrutar. Dios me ha puesto eso. Y por último, el alma, ¿no? Que es la palabra negrita que subrayé. Alma, del hebreo nefesh, alma, que puede ser también traducido como mente, persona, vida, corazón y cuerpo. Entonces, la ley de Jehová es saludable, que refresca la mente, el corazón y el cuerpo. Esa ley es la que estamos hablando. Vea cómo toda la palabra de Dios se complementa y se une, ¿no? Ese salmo está diciendo los propósitos del día de reposo. La ley de Jehová, ese cuarto mandamiento, es saludable, que refresca la mente, la vida, el corazón y el cuerpo de la persona. Ahora lo leí como cambiando las palabritas por otra traducción. La ley de Jehová es así. ¡Wow! Y para eso Dios puso este mandamiento. Muy bien. Entonces, el principio aquí es, tenemos un don, un regalo de Dios que tiene un objetivo muy grande, es nuestro recreo. Y no sé a qué hora suene la campanita en su casa, ¿no? De eso me gustaría hablar en la siguiente ponencia. ¿A qué hora suena la campanita del recreo en cada casa, en cada momento, y a qué hora se termina el recreo? Y cada quien pues considere, ¿no? En su casa todas las adecuaciones, pero pues en mi casa suena a cierta hora y desde esa hora a disfrutar, ¿no? A disfrutar. Muy bien, pasemos ahora a un pueblo. Siguiente lámina, un pueblo. Dice ahí, historia de un pueblo que no guardó el día de reposo, que lo despreció, que no guardó ese recreo, que dijo, yo no voy a hacer eso, a mí nadie me tiene que decir qué hace. Muy bien, y esto está en el libro de Nehemías capítulo 13, versículo 15. Voy a dar lectura y al final hacemos las observaciones. Dice así, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en día de reposo. Lagares es donde se hacía el vino, ¿no? Estaban ahí pisando y trabajando. Dice, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino
y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Verso 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Bueno, ¿quién dijo un hombre, uno de los líderes más grandes que tuvo Israel, Nehemías? Se han escrito hasta libros de liderazgo. Hay buenos libros bíblicos de liderazgo y se toman muchos principios de Nehemías, de ese libro. Un buen líder. ¿Y qué hizo? Lo primero que tenía él claro es: mi pueblo Israel no guardó el día de reposo, y al no guardarlo, al despreciarlo, al tomarlo a la ligera, empezaron ellos pues a descuidar a Dios y su comunión. Poco a poco se fueron agotando física y mentalmente y en su fe todos los israelitas. Y entonces ya no había tiempo de calidad para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque si no apartas un día, todo empiezas en un ciclo de afán, de desgaste, emociones. Ya no hay tiempo para platicar, para hablar con alguien, para ministrarte, para adorar a Dios, para reflexionar. No, ya no. Todo se va colapsando. Y eso los llevó a afanes, a materialismo, a dejar de buscar a Dios. Y pronto el mundo los venció y el pueblo de Israel cayó en adorar ídolos y muchos otros pecados que los llevó a una situación pero muy horrible, muy horrible. Y fueron cientos de años así, todo por una cosa. O sea, imagínense que el error de una nación es no guardar esto, no apartar un día de reposo, y de ahí se desencadenó todo lo demás, una grande situación. Oye, pues yo corrijo eso, ¿no? Entonces Nehemías, cuando ya el pueblo había sido llevado a Babilonia, ahí escarmentaron 70 años, Dios los regresa, y entonces Nehemías está ahí gobernando la ciudad. Él empieza a ver comerciantes en el día de reposo que vienen a Jerusalén, una ciudad amurallada con muros, y desde afuera de los muros van entrando a las puertas y traen, y todo el pueblo sale a negociar. Ahora, hay que tener claro el contexto. En ese tiempo no llegaban y decían, ¿cuánto es por 2 cueros de vino y esto? No, pues tanto. ¿Aceptas tarjeta? No había eso. ¿Estamos de acuerdo? No había eso. Tampoco está un sistema monetario así como, ya en los tiempos de Roma ya empezó a ver la moneda y todo, ¿no? Pero ahí, pues en Jerusalén, ¿qué moneda acuñada por quién, traída desde Babilonia o cómo? Entonces, ¿cómo hacen los negocios las personas? Haciendo trueques.
A ver, yo necesito higos y pan y yo te ofrezco esto, ¿cómo ves? Para eso hay que cargar un burrito, ¿no? Hacer todo tu equipaje, llevarlo hasta afuera de la ciudad donde van los comerciantes o a las puertas de la ciudad, te desplazas, haces los trueques, vas negociando, regresas. ¿Cuánto tiempo le inviertes a eso? Bastante. No es así como hoy voy al Oxxo, pago rápido, listo, 5 minutos, ya quedó. No, a ellos les llevó y todo ese afán y toda esa carga, pues ya el día de reposo empezaba a quedar anulado. Eso lo vio Nehemías y dijo, oye, la historia de la decadencia de Israel, su historia es no haber observado esto. Y ahora otra vez, no, por favor. Y entonces, quizá mucha gente diría, ay, qué autoritario es el Nehemías. Pero él estaba tratando de hacer algo, guardar al pueblo otra vez de todo lo que habían pasado. Oye, 70 años en Babilonia, como esclavos maltratados, algunos otros tal vez con trabajos, pero en un lugar que no era tu nación. Pues ya no quería regresar a eso. ¿Y qué hace? Le cierra la ciudad y expulsa a todos esos y le dice, no, aquí se va a guardar el día y se va a santificar y se va a hacer algo especial. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos azotados y decaímos en la ley de Dios y toda nuestra vida se fue al hoyo por no guardar ese día. Muy bien. Entonces, aquí uno pues se tiene que llevar algunas lecciones. Número 1, no despreciar eso, no despreciar el día, darle la importancia, porque no es poca cosa lo que sucede en nuestro cuerpo. Ya lo vimos de manera científica. Si tú no lo guardas, vas a tener problemas en tu cuerpo, en tu presión arterial, con todo lo del trabajo, que trae los triglicéridos, el estrés, el ritmo cardíaco, en la parte mental. Bueno, cuántas cosas vimos de manera científica que se desatan. Y en el alma no vas a poder apartar un día porque estás metido en todo tu trabajo y apartarlo para dedicárselo a Dios. No vas a poder decir, Dios, pues es que yo necesito de ti y mi mente necesita concentrarse. Si no te busco hoy, si no aparto este día, ¿cuándo, Dios? Si todos los días ando en el trabajo. Entonces, hay una parte muy importante de que no se debe de despreciar. Mire, hoy en día hay 2 extremos. Bueno, ha habido en este mandamiento 2 extremos. Los que han despreciado guardar el día de reposo y por otro lado, los que exageraron y los que distorsionaron en guardar el día de reposo. 2 extremos que destrozaron el refrigerio, el recreo que Dios nos dio. Bueno, uno de ellos es despreciarlo. Decía en un mensaje de estos que las mujeres deberían ser las primeras en decir, ese día se tiene que guardar, discúlpame esposo, ese día se tiene que guardar, porque los hombres nos dan descanso en nuestro trabajo oficial en nuestro país. No estamos en un gobierno que nos obligue a trabajar los 7 días. Esa es la verdad. Por la ayuda de Dios y por la lucha del ser humano en esta sociedad. Muy bien. Pero las mujeres, tal vez ellas son las que todos los días lava atrás, todos los días lava ropa, todos los días plancha, todos los días barre la casa, todos los días. Oye, ¿y entonces ellas que nunca van a descansar? Yo creo que ellas deberían ser las primeras en alzar la mano y decir, bendito sea Jehová y bendito sea el Dios de Israel, que ha dejado un mandamiento como este y que no es una cuestión ceremonial que ha quedado abolida. No, bendito sea Dios, porque eso a mí me da el derecho. Ahora, yo sé que algunas esposas esposos podrán tener batallas en casa, sobre todo si su cónyuge pues no quiere buscar a Dios. Trate de platicar,
Tampoco yo le estoy aquí invitando a una rebeldía en su casa y de que llegue a su casa y se divorcie porque no me deja guardar el día de reposo. No, trate de platicar con su cónyuge, hablar, decirle, oye, yo necesito un descanso. ¿Se podría que yo preparara la comida del domingo desde el sábado y así el domingo yo descanse? ¿Se podrá? ¿Cómo ves? ¿Se podrá que ese día dime todo lo que vas a necesitar y yo te lo tengo listo desde el sábado? Y entonces aquí está, yo cumplí con todas mis responsabilidades contigo, esposo, esposa, aquí está. Pero ayúdame a descansar, ayúdame a reposar, ayúdame a que si quiero me salgo al parquecito a dar vueltas, a platicar con alguien y no estar con las prisas. Ayúdame. Eso se puede platicar. Si de momento tu situación es muy difícil, ve orando a Dios, ve pidiéndole ayuda, ve diciéndole ayúdame a ordenar mi vida, ¿no? A restaurarla, a cambiarla, a negociar. Verás que con el tiempo Dios va ayudándote y híjole, qué bendición va a ser. Qué bendición va a ser esta parte. Y entonces, pues no deberíamos de despreciar este mandamiento. Deberíamos de guardarlo, de valorarlo, de atesorarlo y de que no se nos olvide. Y tampoco de que alguien intente negociarnos, ¿no? O rebajarlo. Es algo tan vital. Está en la ley de Dios, está en la columna vertebral de los 10 mandamientos y fue hecho para nosotros como un regalo especial, no como una imposición, no como algo que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Es un regalo de Dios para que el ser humano descanse, se desestrese, busque a Dios sin afanes. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Ok, ahora vamos al otro extremo. Vamos a ver el otro extremo. Posturas absurdas, excesivas y ridículas en los tiempos de Jesús. Siguiente, esenios y necesidades fisiológicas. Bueno, primero déjeme decirle quiénes son los esenios. Fueron una de las 3 principales sectas del judaísmo en la época de Jesús, del segundo templo. Junto con los fariseos y saduceos estuvieron. Su nombre podría derivar de palabras que significan santos o piadosos. Las fuentes, como el documento de Damasco y algunos textos del Qumran, son los que muestran que ellos observaban el día de reposo con un rigor mucho mayor que los fariseos. ¿Cómo ve? Pero es que lo hacían porque se consideraban muy santos. Bueno, ¿qué hacían ellos? Siguiente lámina, por favor. Ahí está. Ellos decían, el día de reposo está prohibido de hablar de negocios. Estaba terminantemente prohibido discutir asuntos de negocios o planificar el trabajo del campo. Bueno, ok. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Es una buena postura? Bueno, a mí me parece que no, yo no peco si un día un hermano me dice, ¿sabes qué? En mi trabajo pasa así, así, como ves esto. No, cállate, pecador, ¿cómo hablas de trabajo? No. Pero si yo procuro no estar hablando del trabajo, es mejor porque me estresa más. Entonces, ¿cuál refrigerio? Es como salir al recreo a las 10:30 de la mañana y decirle a mi amigo, oye, ¿hiciste lo de mate que el profe dejó a las 9 de la mañana? No, hoy hay que hacerlo. Es el recreo. ¿No? O sea, es el recreo. ¿Sí me explico? A ver, no estoy diciendo que queda tajantemente, ¿no?, prohibido hablar del trabajo. Estoy diciendo que es sano, que disfrutes tu recreo. ¿Para qué traes esos temas? ¿No? Bueno, estos hombres, el detalle fue que lo manejaron a esto es así y es lo que pide el mandamiento y prohibidísimo hablar del día de reposo de los negocios. ¡Prohibido! Ok. Vamos entendiendo lo que estos exageran y lo que podríamos nosotros evitar. Ok. Siguiente.
Siguiente lámina. Límite de desplazamiento. Ay, ay, ay. El Teum Shabbat. Solo se podía caminar una distancia máxima de 1000 codos, aproximadamente 450 metros, fuera de los límites de la ciudad. Una excepción menor se hacía para pastorear animales, permitiendo hasta 2000 codos, o sea, 900 metros. ¡Qué bárbaros estos! ¿Sabe? Ellos decían, si tú das 1001 codos, pecaste. ¿Ya? Es mucho trabajo, es esfuerzo. Y por esa razón, los domingos ellos no hacían necesidades, se aguantaban. ¿Sí? Esto está documentado históricamente. Se aguantaban de hacer del baño porque dentro de la ciudad no había baños públicos. No es como aquí en nuestra ciudad, que ya tenemos baños en nuestra casa o baños ahí en una ciudad, un baño público. No, ahí tenías que ir afuera, ¿no? Por allá hacer tus necesidades fisiológicas, regresas a la ciudad, ¿no? Y además había leyes en Israel que hacías y tapabas, ¿no? Para que no se contaminara y las enfermedades no se propagaran. Por tal motivo, tú no podías, o sea, ¿cómo voy a caminar hasta afuera si es día de reposo? O sea, qué locuras. Bueno, ahorita nosotros podemos hasta escandalizarnos y decir, ¡oh! Pero le voy a decir algo, es que ellos estaban partiendo de un principio. Nosotros, nuestro pueblo, se perdió por no guardar el día. Ahora tenemos que ser muy estrictos en vigilar esto. Y bueno, pues entonces en un deseo por no volverse a cargar en un extremo, se fueron al otro. Por eso la ley de Dios y por eso la Escritura, usted tiene que entender el principio espiritual que Dios le quiere transmitir, pero no solo en este mandamiento, en todos. Entender, para no irnos a los extremos, para no ser ni unos mundanos que toleran toda una iglesia tibia espiritualmente, ni tampoco una secta. Tenemos que entender el principio espiritual y echar mano de eso y valorar y ajustar bien de lo que Dios nos está pidiendo. Porque si no, caemos en todas estas cosas. ¿Qué más? Comida preparada. Toda la comida debía ser preparada antes del sábado y solo se podía comer y beber dentro del campamento. ¿Ok? ¿Bueno o malo? Bueno, a mí me parece que ayuda mucho a las mujeres si desde antes preparan su comida o ya no tienen que cocinar. Ya no tienen que llegar a la estufa y estar ahí, muévele y pícale y haz todo y corre, y cuál descanso. Pero si lo llevamos al rango donde ese día tú preparaste una maruchan en la mañana, pecadora, ¿cómo te atreves? Pues no. ¿Sí me explico? No. Entonces, ¿por qué? Porque el principio, lo que Dios está pidiendo es, aparta un día, es tu recreo, hijo, es tu recreo, descansa. Ese día no pude preparar la comida antes, me pasaron 1000 cosas. Ya, pues si ese día yo preparo algo rápido, no estoy pecando ni violé el día de reposo, no. Porque el principio es, en general, aparta ese día para descansar, apártalo para descansar. No, es que si ese día yo preparo algo ya pequé, no. Pero te conviene a ti apartar el día, preparar antes las cosas y listo. Pero ellos lo llevaron a nada. Y aquella persona que no preparara, cuello, ¿no? Bueno, cuello no porque lo mataran, pero sí era muy gravoso, ¿no? Muy gravoso no violar el día de reposo. Bueno, ya lo veremos ahorita con Jesús. No, lo acusaron de violar el día de reposo, se fueron contra él. Muy bien, vamos a lo siguiente. Prohibición de transportar objetos. No se podía llevar nada de una casa al exterior ni viceversa. Esto incluía objetos personales, especies o incluso utensilios. Siguiente, prohibición de abrir recipientes sellados. No se podía abrir la tapa de un recipiente que hubiera sido sellado. ¡Qué tremendo! Prohibición de manipular objetos. No se podía mover tierra, rocas o utensilios dentro de la casa.
Cuidado de animales, no se podía ayudar a dar a luz un animal, ni sacarlo de un hoyo o zanja en la que hubiera caído. Tampoco se le podía golpear al animal en día de reposo. Siguiente, prohibición de cargar niños. Una niñera no podía cargar a un niño para sacarlo, meterlo de la casa. Oh, pues sí, es trabajo, ¿cómo va a estar? ¿No? ¿Cómo va a estar cargando? No, imagínense todas las de cunero que están cargando ahorita, estarían violando el día de reposo, porque están cargando niños y están... ¿Qué más? Asociación con gentiles. Se prohibía pasar el sábado cerca de gentiles, o sea, cerca de los que no son pueblo de Dios, ya sea por temor a ser tentado, violar el día, o por el peligro de contraer impureza ritual. No, es que en el día de reposo, ¿cómo vas a pasar gente con impíos, pecadores? Bueno, tal vez no te edifican, edifícalos tú. Ayuda a que esa plática sea de una bendición. O a veces, si ya tienes una madurez espiritual, ve y escúchalos. Al final, a veces la gente necesita ser escuchada y dice cada barbaridad, pero necesita ser escuchada. Y tú no violaste el día de reposo. Es parte de hacer el bien ese día. Muy bien. Siguiente, salvar una vida en sábado, que es el día que guardaban. Dice, la normativa sobre si se podía salvar una vida en sábado muestra la complejidad de su pensamiento. Si bien parece que permitía salvar una vida humana, establecía un límite muy estricto. No se pueden usar instrumentos o herramientas para hacerlo. O sea, sí decían, bueno, salva a tu buey, pero no uses herramientas. Por ejemplo, si alguien se caía al agua, se le podía lanzar una prenda para que saliera, pero no se podía utilizar un utensilio para rescatarlo. Esta postura refleja el intento de equilibrar el valor de la vida humana con la santidad inalterable del día. Esos eran los esenios. Imagínese. Bueno, insisto, el ser humano hace eso luego. Le das un principio, se va a un extremo. Ya, así debe ser porque así. Espérate, vamos a ver cuál es el principio. De repente trae consecuencias esa forma de vivir. ¿Y qué hace? Se va al otro extremo. Y ahí anda el ser humano y no ha entendido. Y eso creo que es algo que necesitamos reflexionar mucho. Se necesita reflexionar individualmente, como iglesia, como grupo, acerca de qué es lo que Dios me está transmitiendo aquí y qué realmente quiere en el fondo. Otra cosa importante es, Jesús vino y dio la pauta y la ayuda para que sus mandamientos quedaran súper clarísimos. Él dijo, amarás a tu Dios con toda tu mente, alma y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto está fundamentada toda la ley y los profetas. ¿En qué momento podemos ver si exageramos en alguna ley? Si se contrapone a alguno de estos dos mandamientos. Si por guardar el día de reposo no estamos amando a nuestro prójimo, algo tenemos que revisar, tenemos que hacer un alto y decir, caray, aquí estoy haciéndolo bien, interpreté bien o interpreté mal, porque no puedes contradecirse en la ley. Muy bien. Un último ejemplo de las cosas bárbaras que sucedían, ¿no? De las absurdas, excesivas y ridículas. Siguiente. La gallina que puso huevo en Shabbat. ¿Es bueno o es malo comerse ese huevo? Lo puso en día de reposo. Usted dirá, ay, por favor, pues a ese debate entraron. Y no cualquier persona. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, había dos grandes escuelas teológicas. O sea, los seminarios más picudos de la época de Jesús, los seminarios más acá, que es la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Esos eran dos escuelas, uno tenía una postura, el otro tenía otra postura. Estaban debatiendo si se podía comer o no comer el huevo que puso la gallina en día de reposo. Para nosotros eso suena medio ridículo eso,
pero que dos escuelas grandes teológicas lo hayan tomado. Vea como que la oscuridad, para que usted también vea, no todo lo que dicen los libros, los seminarios y eso diga usted, no, es que esta gente es erudita. Por favor, cuando el Espíritu Santo no está y ya no entiendes ni el principio ni nada, tendrás mucho estudio académico, mucho de eso, pero andas metido en cosas que no. O deberíamos de debatir si nos vamos a comer el huevo que puso la gallina hoy. No, muy bien, Estelita, muy bien. O sea, no vamos a hacer eso. ¿Cómo? Pero vea cómo y vamos, o sea, hoy podría convertir esto en el análisis riguroso que hicieron esas dos escuelas sobre esto, porque lo investigué. Pero no es el propósito, es nada más decirle, vea, o sea, si no tienes claro el principio espiritual, ¿no? La ayuda y la visión, pues tendrás mucho rigor académico y serás acá y habrás escrito el libro tal, discúlpame, pero a mí el sentido común, ¿no? El análisis que hemos hecho me está diciendo esto, y el amor al prójimo me está diciendo esto, y lo que enseñó Jesús, lo básico. Y si tú vienes y me dices, no, el día de reposo no hay que guardarlo así esto, pero oye, pues es que estoy cansado, yo creo que hay una lógica en esto, disculpe, y además, pues sí tengo que descansar, ya, descansemos también en esa parte, entendamos por eso el principio con mucha claridad, para que así, ni un ni otro, ¿no? Pero vea, ¿hasta dónde está? Siguiente lámina. Entonces debemos evitar también el legalismo y el fariseísmo de este mandamiento. También debemos evitar extremos, cosas, ¿no? Cosas que en un momento pudiéramos decir, ¡ay! Y empezar a señalarnos como, no honraste el día de reposo, pecador, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste aquello? Espérate, vamos a ver los contextos y si está el principio respetándose y listo. Ahora, si yo un día, lo voy a usar como ejemplo, porque eso no sucede. Si yo un día veo a mi hermano David, me dice, oye, hermano, ¿qué crees? En mi trabajo me pidieron ir a trabajar este domingo por unas cosas de la empresa y eso. Y va y trabaja, yo no lo voy a ver como pecador. Ah, ¿pero por qué? Si fue a trabajar. Porque para mí que se viole el principio es, ¿qué crees? Me voy a ir todos los domingos a trabajar ya porque pues es que la empresa sí lo... ahí sí le diría, hermano, ¿y a qué horas vas a descansar? ¿Vas a tronar? ¿Vas a terminar estresado? ¿Tu familia? Oye, amamos mucho a Clau, ¿a qué horas le vas a dedicar su tiempo, su tallercito de matrimonio? ¿Qué pasó? Le diríamos eso. Por un día que lo haga, por una necesidad, por una cosa urgente o algo, no está transgrediendo, porque el principio es, el ser humano necesita descansar, ¿no? Y a veces ocurren cosas y Dios no va a violentar. El pueblo de Israel se perdió porque él de plano despreció y dijo, yo no voy a hacer, y se dedicó a vender, comprar, hacer negocios, todo, y no buscar a Dios. Pero no porque un día hizo algo. No, ahí es donde uno tiene que valorar. Ahora, cuando uno no tiene un corazón recto, todas las cosas son bienvenidas y los pretextos. Así que cada quien es responsable. Cada quien es responsable de cómo guarda su día. No, el pastor ya dijo que no nos va a examinar, no va a estar, que no es malo hacer esto y hacer aquello. Cada quien sabe si está guardando su recreo, si lo está disfrutando. Si ese don lo está disfrutando al máximo, si disfruta toda esa ley de Dios, ¿no? Muy importante eso. Vayamos a Jesús rápido. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Los discípulos arrancan espigas en el día de reposo. Marcos 2:23. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. ¡Oh! Arrancar, pero eso no se podía hacer. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad
y sintió hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. Verso 27. También él les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que descanse, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oye, le estaban diciendo al que lo creó, al que bendijo ese día, Jesús, que en 6 días hizo toda la creación y el séptimo descansa y reposa, y dice: este día es el que he creado para el ser humano, para apartarlo y que descanse. A él le estaban criticando. ¿Cómo que ha dicho Jesús? Espérame, ¿a quién le estás hablando, hijo? Yo soy el Señor, yo soy el que hice este día y tú me vas a venir a enseñar a mí. Bueno, Jesús estableció 2 reglas muy importantes ahí. Yo soy el Señor del día de reposo. Yo sé cómo se maneja este día y para qué lo hice y cómo lo hice y con qué propósito. Y también te digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, porque necesito que descanse, porque 6 días va a trabajar duro y me va a glorificar, y necesito que descanse. Y si este día nosotros tenemos una necesidad de comer, voy a arrancar espigas y yo soy el Señor del día de reposo y mi nombre es Jesucristo. Entiéndelo, por favor. Y seguro les habló con más autoridad que como ahorita lo puse, porque el Señor Jesús hablaba con una autoridad enorme. Eso es lo que les impresionó a toda la gente. Este hombre habla con una autoridad. Claro, era el Señor de todo eso. Y les habló con la autoridad de decir: se puede. Tienes una necesidad, hazlo. Tienes una cosa, ve. Yo, Jesús, te estoy diciendo que no hay problema porque hay una necesidad. Se enfermó tu tía, ve. Hoy, híjole, no tengo que comer, Señor. Ve, compra, no hay problema. Ve, no hay problema. Adelante, yo soy el Señor. El propósito es que este día es tu refrigerio, fue creado para ti. No pierdas eso de vista, nada más. No lo pierdas de vista, es lo que dice Jesús. Siguiente, vamos a otro, ¿no? Porque los pasajes de Jesús en este mandamiento, cómo se han criticado tanto y todo, que sería bueno echarles una ojeadita de rápido. Mateo 12, verso 9 al 14, la sanidad del hombre de la mano seca. Dice así: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. He aquí, había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le echa la mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amado, si un día, en día de reposo, tenemos que ir y hacerle el bien a una persona, dice Jesús que el Señor está diciendo: ve y hazlo. Claro, el día fue para que descanse. Yo estoy cansado y, híjole, quisiera, pero me siento muy... Ten la libertad, vete a tu casa y duérmete toda la tarde. No es pecado dormir desde las 4 que llegue a mi casa hasta el otro día, hermano. No esperes eso. No, es el día de reposo, es tu refrigerio. Descansa y recupera todas tus fuerzas, ¿no? Que el lunes tienes que trabajar con todo porque Dios así lo pide. Pero eso empieza a dar una libertad, ¿no? Una libertad para decir y para gozar. Y para entonces sí puedo hacer el bien, puedo suplir alguna necesidad que se me salió de control, no planeada. Puedes todo eso. Ten en cuenta, este día fue
para ti, es tu refrigerio. Es como un niño. Híjole, yo no hice la tarea de geografía y es la que revisa a las 11 y voy a ocupar mi recreo para terminarla. Pues está bien, ¿no? Qué bueno que usó el recreo para terminar la tarea de historia. ¿A poco entonces ya? Ese niño, qué mal usa su recreo. Lo usó bien para él, porque ese día tuvo esa necesidad. Pero si todos los días lo ves en el recreo haciendo eso, ya se está perdiendo de algo, ¿sí o no? ¿Sí me explico? Entonces aquí es donde entra esa parte importante que es usar al Espíritu, es la guía del Espíritu, para no abusar de este día y no abusar y decir, ya dijeron que se puede, entonces voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y entonces ya cuando te ves, estás sumergido en tanto afán y en tanta cosa y toda la palabra de Dios ya se fue a la basura. Pues no. Entonces tú tienes que regular, tú tienes que ir aprendiendo, voy a apartar este día, voy a coordinarlo. Y si la excepción me pasa, ya, no me condeno, está bien, con libertad y ese día hago esto. Piensa en este ejemplo que hemos estado poniendo, los niños y su recreo. Venlo así, nos ayuda, nos ilustra, nos enfoca en qué sí se permite, qué no se permite en el recreo, ¿no? Qué es válido, qué no. Ok, muy bien, seguimos, ¿no? Son 4 ejemplos. La mujer encorvada. Lucas capítulo 13, verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de la ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Qué hermoso pasaje, ¿no? Qué hermoso pasaje de Jesús donde resuelve una necesidad humana, libera a alguien y lo pone sobre las mentes que estaban en ese tiempo, ¿no? A lo mejor de repente habrá dudas de ¿qué puedo hacer en este día? Piensa en Jesús, piensa en lo que haría, piensa en el bien al prójimo, piensa en amar a Dios, piensa en eso, piensa en ti, en tu familia, porque también yo les decía antes que uno puede caer en una trampa y convertir el día de reposo en el día piadoso. Y entonces ese día nos dedicamos a hacer obras de misericordia, vamos a hospital, y aquí y allá y eso. Y la familia, y los hijos, y la esposa, y el tallercito de matrimonios, y los hermanos, y mi descanso. ¿Cuándo? Pero se ve muy bien. Que todos, mira qué piadoso se ve ese, que hace cuánta cosa y para arriba, para abajo y nadie le gana. ¿Y lo demás y lo que está en casa? Usted tiene que vigilar que el propósito se cumpla y cuáles son las reglas, las excepciones, los momentos en los que se puede hacer algo, ¿no? Último versículo. Enseñanza durante la fiesta de los tabernáculos. Estaba en una grande fiesta Jesús en aquel día, la fiesta de los tabernáculos, y es cuando inserta estas palabras. Juan 7, 21 al 24 dice, Jesús respondió y les dijo,
una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, dice, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre? Híjole, a mí se me hace, claro, está en el Evangelio de Juan, que es muy profundo. Se me hace uno de los textos más profundos del día de reposo, porque él ya los confronta con una cosa muy, muy profunda, muy profunda. Dice, a ver, amigo, razona, les dice. ¿Tú has circuncidado a gente en los días de reposo? ¿Lo has hecho o no? Tuvieron que decir, sí, lo hemos, sí. No, pues hay gente que se hace. Y lo has hecho porque la ley de Moisés dice que no pueden pasar ciertos días y tienes tú que circuncidar al muchacho. Lo tienes que circuncidar. Muy bien. Y por no quebrantar esa ley, lo has hecho en el día que tú has dicho que no se debe hacer. Entonces, a ver, explícame, dice Jesús, explícame cómo por no quebrantar esta ley, ahora sí violas esta ley. Explícame. Yo creo que ahí es donde sintieron que todo se les vino, dijeron, sí es cierto. O sea, ¿y qué hace? Y entonces si no queremos violar la ley de Moisés de la circuncisión por respetar la día del reposo, pero, ya nos atoramos. Ya, entonces Jesús dijo, no, pues no, es que no has entendido. Aquí está la ley clara. Ama a tu prójimo. Ámalo. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Esa es la ley máxima. Esa es la ley máxima. Si yo veo que mi prójimo tiene algo y lo tengo que ayudar en día de reposo, ayúdalo, porque esa es la ley máxima. La sujetas ahí, la anclas al verdadero, al fundamento general, y se vale hacerlo. Y si tú te permitiste hacer esto por Moisés, ¿cuánto más en la ley más grande de todas, no? Uf, qué enorme, ¿no? Qué enorme, pero ahí está. Siguiente, de todos estos pasajes podemos aprender que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús es el Señor. El día de reposo fue hecho para beneficio del hombre. No es una carga, es nuestro recreo. 3, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Eso implica hasta predicar, evangelizar, escuchar a una persona impía para ayudarle. 4, las necesidades humanas y la liberación tienen prioridad sobre las tradiciones humanas. O sea, alguien tiene necesidad, necesito algo, no hay problema, en día de reposo se puede. El verdadero juicio debe hacerse conforme a la voluntad de Dios y no según interpretaciones externas de la ley. Ahí está una cosa clave, donde tenemos que reafinar otra vez muchas cosas. Muchas cosas de la ley, luego las tenemos ya con criterios externos y raros. Vuelve a revisar la ley a la luz de el mandamiento. Amarás a tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo. Y empieza a discernir más cosas. Muy bien. Listo. Siguiente. ¿Qué debemos evitar en el día de reposo? ¿Qué debemos evitar? Ser permisivos y menospreciadores. No se trata entonces de convertir este día en, entonces se vale hacer lo que quiera uno, o al fin y al cabo Jesús permite. No, se trata de entender lo importante que es un recreo para descansar, para alimentar nuestras almas, para descansar físicamente. Aunque el alma es lo más importante, nuestro cuerpo se importa. Un cuerpo no descansado bien, un cuerpo que no se concentra en la palabra de Dios, un cuerpo que está en estrés, con presión alta, con triglicéridos altos y eso, y te sientes mal. Un cuerpo una mente y un alma que le cuesta más trabajo entender la palabra de Dios. Entonces,
es importante, no menospreciemos este día. Es tu regalo, es tu don, es algo que va a ayudar a tu corazón, a tu mente, a tu alma. Si hoy tú preparas todo para el día de hoy, híjole, no sé, y si a lo mejor tú dices, pues hoy voy a ir a comprar algo de comer rápido para no, quizá, yo no le vería problema. Ojalá y puedas planearlo antes, porque si tú compras y compras cada domingo para no guisar, la economía se pone dura, ¿sí o no? Los que sabemos, ya sabemos que comida comprada, comida que nos desfunda el bolsillo. Pero si tú planeas, ¿no? Con tiempo. Y si un día no puede hacerlo, ya. Jesús un día agarró y arrancó espigas, tenía hambre y hasta dijo, ¿no viste cómo David el día que tuvo hambre se metió y le dijo al sacerdote, dame los panes, le era lícito? Tenía una necesidad, Dios sabe tu necesidad. Ya, yo soy el Señor, listo. Qué fácil resolvía Jesús los asuntos. Bueno, pero planea, no desprecies, no caigamos en legalismos, no caigamos en cosas donde de repente exageramos. Y digo porque a mí me tocó también vivir una época donde recuerdo que era un chavito, llegaba a las 7 de la mañana a ayudar a la limpieza los domingos para el salón. Y poníamos unas sillas y las alineamos. Y un día el coordinador de eso, recuerdo que nos dijo, alguien le dijo, oye, ¿por qué llegaste tarde al servicio? Y le dijo, es que estaba haciendo mi cama y dejando ordenado. Ese día escuché la cátedra más impresionante de que la cama no se debe tender en el día de reposo. Le dijo, ¿Cómo violaste el día de reposo por hacer tu cama? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? Eso lo puedes hacer otro día. Recuerda que el día de reposo solo se puede hacer lo que es sumamente necesario. Y si tu cama no es necesaria hacerla, no la haces. No, pues yo me quedé así como que... Yo dije, no, si me pregunta a mí, ¿qué voy a decir, no? Bueno, ¿por qué? Porque si tú no entiendes el principio, pum, vas cayendo en cosas. Pero también, si no entiendes el principio, un día desprecias el día y un día dices, no, eso ya no cuenta. Y ya, y ese es el objetivo de la construcción de todo este mensaje. Mira todas las ponencias que llevamos para llegar a decir que es importante este mandamiento, sumamente importante, porque dejar de obedecerlo va a repercutir en tu cuerpo, en tu mente y en toda tu alma. Ya por esa razón, aunque no seamos estudiosos de teología enormes, ya nada más por eso, pues creo que uno dice, pero por otro lado tampoco tenemos que irnos a los extremos, ¿no? Y unas cosas prácticas, con esa termino, unas cosas que debemos evitar el día de reposo. Hacer el mal. Bueno, hermano, eso todos los días, sí, todos los días. Pero bueno, por cualquier cosa lo repasamos, ¿no? Ese día no se debe hacer ninguna maldad. No se debe pecar contra Dios. Sería bueno evitar el quehacer, ¿no? De la casa. No llegar a barrer, a sacudir, a limpiar sería bueno, no, es que este día tengo que preparar todo lo de la semana, el lunes, expulgar frijoles y cuánta cosa. Evita todo eso. O sea, no es aquí como que te estamos dando la orden, sino ayudando a que comprendas las cosas prácticas, ¿no? De este día, evita hacer el quehacer y si no quieres hacer tu cama, no la hagas, ¿no? Mire, a mí me gusta algo que leí de Carlos Finney, un gran predicador. Él decía, respecto al día de reposo, que era importante guardarlo, pero dijo, pero es importante también las leyes de la higiene. Eso dice Finney. Dice, así que si ese día usted tiene que lavar algunos trastes porque, no sé, llegaron invitados y se te hizo un cerro, pues es bueno que no quede todo el mugrero ahí, ¿no?
Aunque a lo mejor ahí la familia se organiza y los hijos colaboran, o las visitas, si son hermanos, a lo mejor hasta le ayudan y te ayudo yo, te dejo algunos lavaditos para que no se te quede toda la carga a ti. O si ese día te van a visitar y tienes un poquito sucio, no sé, por ejemplo, una recámara o algo así, ay, la puedo limpiar, límpiala con libertad. ¿Sale? Porque ese día va a ser, decía Fini, recuerde que también hay leyes de higiene, ni modo que ese día no nos bañemos porque es día de reposo, dice Fini. Claro, es que ahí entran muchas cosas. Por eso hay que entender el principio, y le repito el principio. Fue hecho para descansar, es tu refrigerio, disfrútalo. Debemos de evitar las actividades académicas, laborales, ¿no? Todo eso, ay, evitémoslo. No, pero es que ese día tengo que decirle algo a alguien. Bueno, está bien. Ese día presenta a mi hijo examen en la UNAM. Y es que en la UNAM solo da esas fechas. ¿Qué voy a hacer? No, hazle como Eric Liddell. Y Dios un día, a ver si en esto termino hablando de Eric Liddell. No hizo mal. Vamos a ver el corazón de Eric Liddell. Pero muchos han tomado ese ejemplo. Si usted ha oído hablar de Eric Liddell, vamos a tocarlo, ¿no? Él renunció a correr en las Olimpiadas, un día de reposo, dijo, no, yo no voy a correr porque es el día del Señor, y Dios lo honró de una manera especial. Bueno, pero entonces hay quien, yo lo escuché, que dijo que tu hijo no presente el examen de la UNAM, que Dios como a Eric Liddell, lo puede honrar. No, es que no se ha entendido el principio del mandamiento, ¿no? Que Jesús es el Señor, si hay una necesidad la haces, que el principio es descansa, planea todo para descansar, y si surge una cosa, adelante, con libertad, amando al Señor, glorificándolo a Él. Listo. ¿Sí se va comprendiendo? A ver, levante su mano, ¿quién me va comprendiendo hasta aquí? Ok, muy bien, está bien. Compras innecesarias. Oye, pero mi hijo se le antojó un helado en día de reposo. ¿Y cuántos nos dijeron muchas veces, el helado no es necesario, no es necesario? ¿Cómo le vas? Bueno, es que tal vez para él sí. ¿Por qué? Tal vez para él sí, porque pues es el momento de recreación. Si entendemos que el principio es para recrearnos, este día es el recreo de nosotros, sonó la campanita y a recrearse. ¿Cuántos no de niños compramos en el recreo palomitas y todas las cosas que se nos atravesaron, a pesar de traer el lunch, ¿no? Y lo disfrutamos, porque si eso va a unir a tu familia, ese ladito, te vas a poder sentar, ¿no? Hermano, compré una rosquita de pan. Pecador, ¿cómo en día de reposo compraste esa rosquita? Pero esa rosquita la puse en la mesa, muchos se sentaron y convivimos, tomamos café y nos edificamos. Oye, se cumplió el propósito del día de reposo y hubo un refrigerio enorme, un recreo especial ese día. Pero es diferente que ese día ya dijo el pastor, vamos al Walmart a comprar la despensa, ya dijo que no hay problema. Te va a meter en una la semilla que Dios sembró hoy en tu corazón, la palabra, se viene abajo porque ya se te olvidó todo y ya todo se echó a perder. Eso es lo que tienes que cuidar y tienes que ir caminando ahí. Negocios y ventas, hacer la comida, entre otras cosas. Muy bien. Entonces, espero que con esto estemos entendiendo, pues, lo profundo de guardar este mandamiento, de lo importante que es guardarlo, de que, como se llamaba esta ponencia, ¿no? Es un don que no debe despreciarse ni distorsionarse. Amén. Damos gracias a Dios y listo. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por este regalo. Gracias, Señor. Ahora me siento como un niño con su recreo, Señor, favorito. Gracias por este recreo que nos das, porque nos alimentas, pones la mesa, nos llenas, nos ministras en la alabanza.
disfrutamos, luego convivimos con los hermanos, luego nos vamos a casita y tomamos un cafecito juntos, y otros nos vamos a un lugar y disfrutamos, otros al parque, otros con la familia. Y gracias porque el mundo no entiende esto, Señor, porque allá afuera unos están trabajando, muchos están en el tianguis trabajando. Yo los veo, Señor, y con mucha angustia y ansiedad ahí para que las cuentas les salgan. Pero hoy tú has apartado este día para llenarnos a nosotros. Hoy podemos predicar tu palabra, hoy podemos evangelizar, hacer misericordia, hablar de ti, descansar, dormir de más, Señor, y todo en la libertad que nos has dado. Bendito seas, Señor, bendito seas, y gracias por tu palabra. Siga alumbrándonos y siga aclarando en nuestros corazones tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén.